Hola a todos y a todas, soy Cristina Martínez, directora del Máster de Propiedad Intelectual y Derecho Tecnológico de la Universidad Internacional de Valencia y manager del área de privacidad y nuevas tecnologías de la firma Écija. Y os doy la bienvenida al ciclo de podcast Tecnología y Salud organizados por la Universidad Internacional de Valencia y por Cibersalud. En este ciclo de podcast hablaremos y debatiremos con expertos sobre la irrupción de la telemedicina en la atención al paciente en el contexto español y latinoamericano. Este segundo podcast bajo el título Legalidad y seguridad en el ámbito de la telemedicina. Durante los próximos minutos hablaremos de cómo la atención de la videoconferencia a pacientes lleva implícito el intercambio de comunicaciones y de documentos. Siendo esta información de pacientes especialmente sensible, es por lo que debe tratarse con seguridad y cumpliendo en todo caso las normativas de privacidad y de protección de datos. Antes de presentar a los expertos que me acompañan hoy, liderado por el área de Ciencias de Salud de la Universidad Internacional de Valencia, me gustaría destacaros que nuestra universidad es una de las principales universidades online con más de 12 años de historia. En la actualidad, estudian con nosotros más de 12.000 alumnos de 72 nacionalidades diferentes. Con una metodología 100% online, nuestra universidad permite acceder a estudios de educación superior de una forma flexible y accesible, adaptándose a las necesidades de cada estudiante. Por otro lado, Cibersalud es la Asociación Internacional de Profesionales referente en atención online a la salud mental. Y ya, sin más dilación, voy a pasar a presentar a los expertos y profesionales que me acompañan a lo largo del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Guillermo Sor-Londman, presidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina y consultor en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, del Banco Interamericano de Desarrollo y en el Gobierno de la Nación de Argentina en el ámbito de telecomunicaciones y salud. En segundo lugar, tenemos al doctor Walter Curioso Vilchez, médico salubrista, doctor en informática biomédica por la Universidad de Washington y máster en salud pública por la misma universidad. Cuenta con más de 20 años de reconocida experiencia profesional como gestor e investigador en el ámbito público y privado, en temas relacionados a la salud pública, gestión del conocimiento, ciencia, tecnología y gobierno electrónico. Actualmente es vicerrector de investigación de la Universidad Continental de Perú. Y por último, tenemos a Marta Graney, abogada del área de privacidad, protección de datos y nuevas tecnologías de la oficina de Écija en Valencia. Sin más dilación, le voy a dar el turno de palabra a Guillermo para que inicie él un poco el podcast de hoy y luego, si os parece, iremos estableciendo un turno de preguntas. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Cristina. No. Bueno, primero mi agradecimiento a la Universidad Internacional de Valencia y a Cibersalud por esta invitación y a ti, Cristina, por moderar esta mesa con tan prestigiosos panelistas. Y para ir directamente al tema, si hablamos de legalidad en el ámbito de la telemedicina, yo originalmente quisiera definir telemedicina para que tengamos términos unívocos. Y telemedicina hasta ahora, la definición más conocida es la de la Organización Mundial de la Salud, que consideró el uso de tecnología en los servicios de salud cuando la distancia se transforma en un elemento crítico. Y a mí esta definición siempre me pareció incompleta, porque esta definición no hablaba del acceso. Y como bien acabas de decir recién, la telemedicina ha irrumpido en este momento, en nuestra nueva normalidad, en esta nueva era de pandemia, justamente porque la dificultad mayor la estamos viviendo con el acceso. Originalmente telemedicina lo veíamos en barcos, lo veíamos en tropas de Fuerzas Armadas fuera de sus países, o en zonas alejadas o remotas. Pero sin embargo hoy podemos tener el médico a una cuadra y no es recomendable que vayamos, no es recomendable que vaya la gente a los hospitales, el riesgo de contagio es mucho, y ahora la telemedicina sinceramente se ha impuesto. Para hablar de legalidad en telemedicina tendríamos que hablar en algunos países afortunados que tienen una ley específica de la telemedicina, con lo cual el marco legal está muy bien definido. Es el caso de la Unión Europea con la Directiva 24 del 2011, es el caso de Colombia, que tiene su ley de telemedicina. En el caso de Argentina, la semana pasada, hace pocos días, se acaba de dar media sanción a la ley de receta electrónica y teleasistencia. Pero la realidad es que todos los países tienen un plexo normativo que prácticamente en todos los casos nos permiten decir que la telemedicina, y en particular en este momento la teleconsulta, se puede llevar adelante con absoluta legalidad, protegiendo los derechos de los profesionales de la salud y los derechos de los pacientes. ¿Y en qué consiste este plexo normativo? En primer lugar, en buscar que la teleconsulta sea un acto médico, no que sea lo más parecido posible. Debe ser lo más parecido posible en una consulta presencial,
pero debe reunir requisitos de calidad que un acto médico reúne. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener valor jurídico, tiene que tener valor probatorio y tiene que tener valor prestacional como acto médico, para que de esa forma los médicos tengan la tranquilidad que lo que están haciendo no puede ser considerado ni como una mala praxis, ni como una práctica ajena a lo que es su actividad profesional. Para eso tenemos una serie de reglas bastante simples que las vamos a comentar en unos minutos. Con respecto al paciente, lo que necesitamos es que el paciente tenga conocimiento que esa consulta, además de tratada, tiene que conocer las características particulares de esa consulta. Y para eso lo que necesitamos es el consentimiento informado del paciente. ¿Qué puede ser? En firma electrónica, en firma digital, o puede ser en papel, de acuerdo a cómo se dé la circunstancia, pero lo que en todos los casos el paciente tiene que saber es que esta consulta va a tener características especiales y que puede llegar a tener fallas ajenas a la responsabilidad del médico, por lo que puede ser problemas de telecomunicaciones o problemas de los servidores. El texto normativo lo completamos con dos instituciones más. La primera es con que la normativa del país admita los documentos digitales, ya sea para una ley de firma digital o firma electrónica o algún otro tipo de normativa, pero que no los repudie, que puedan tener lugar una historia clínica electrónica o que pueda tener lugar una prescripción electrónica o una anamnesis electrónica, como si fuera un elemento en papel y firmado. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta es que haya un sistema adecuado de protección de datos, con dos perspectivas. Una perspectiva tiene que ser el secreto profesional, que por supuesto se impone en todos lados la obligación del médico de reservar esa información en confidencialidad, esa información médico-paciente. Y por otro lado, utilizar un sistema adecuado para proteger los datos y la confidencialidad de esa consulta. Teniendo esos elementos, donde se le dé a esa consulta el mismo tratamiento de una consulta presencial, salvando la distancia, se le dé un consentimiento informado que el paciente tiene que suscribir y aceptar, que la legislación del país no repudie los documentos digitales y que haya un régimen de protección de datos que se respete, tenemos una teleconsulta dentro de un marco de legalidad. ¿Qué es lo que sí tenemos en este momento, a mi entender, como un riesgo para el mundo profesional? Y es que tenemos plataformas como Skype, Zoom, WhatsApp, muy simples, muy sencillas, muy accesibles para poder tener videoconferencia y que estamos acostumbrados, que las madres los llaman a los pediatras a través de WhatsApp y le mandan las fotos del bebé y que los pediatras responden. Y yo me atrevo a decir que en ese caso hay un riesgo importante. Mi recomendación a los profesionales de la salud es que no utilicen estas plataformas, más allá de que es público que han tenido fugas masivas de datos. ¿Pero por qué digo que no la utilicen? Porque no son herramientas de telemedicina, son herramientas de comunicación, muy prácticas, muy buenas, muy útiles, pero de ninguna manera son asistentes de un profesional, cumpliendo los mínimos términos de seguridad, de trazabilidad, de guarda de la información, o incluso de auditoría de esa información. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que para que una teleconsulta tenga el valor de un acto médico, dentro de los requisitos que recomendamos como buenas prácticas, tiene que estar la posibilidad de que se audite o que se certifique por parte del mismo profesional esa consulta que se ha mantenido, con quién, cuál ha sido el diagnóstico, cuál ha sido el tratamiento, de manera que los seguros o las financiadoras, además, paguen por esa consulta como debe ser. Pero volviendo al orden, las recomendaciones para que una teleconsulta tenga el valor de un acto médico, las recomendaciones de buenas prácticas a las que me voy a referir, las publicó el año pasado el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Fue un trabajo que hicimos el grupo asesor del Ministerio durante muchos meses, un grupo que integrábamos 15 instituciones, hospitales muy prestigiosos, universidades. Realmente ha sido un honor poder participar y básicamente se resumen en 6 títulos. La primera es el acceso. ¿Por qué? Porque las teleconsultas históricamente están reservadas para lo que es servicios a distancia, comunicación a distancia. En primer lugar, el acceso. Nunca la teleconsulta va a reemplazar una consulta presencial, pero en los casos donde la distancia es un factor crítico, o como es ahora, el acceso
es un factor crítico por cuarentena o por aislamiento obligatorio o por riesgo de contagios, la teleconsulta tiene sentido. El encuentro virtual. Lo recomendable es intentar que el médico atienda a un paciente que ya ha conocido anteriormente, que ya ha tenido oportunidad de tratar. Obviamente, si no es así, no va a ser el aspecto crítico. Pero la recomendación es que si pudiera haber una enfermera al lado de ese paciente que está a distancia, o un familiar, sobre todo una enfermera, alguien del equipo de salud, siempre va a ser mucho más útil, e inclusive si es un paciente nuevo, esa enfermera va a poder tomar datos para empezar a completar la historia clínica. El entorno es un tema que es, a mi entender, fundamental, porque una de las grandes diferencias que tenemos nosotros es que la teleconsulta tiene que ser lo más parecido a la consulta. Entonces, la consulta, el médico tiene que estar frente a una computadora y en su consultorio, o algo similar, que no atienda desde el auto, que no atienda desde la playa, o que no atienda desde un bar, con una luz adecuada, y sin comer frente al paciente, y sin fumar frente al paciente, y sin tener malos gestos frente al paciente. Que realmente sea lo mismo que hubiera tenido en una consulta presencial. El tema de tecnologías, que utilicen tecnologías seguras, tecnologías probadas, plataformas profesionales de salud, que utilicen estándares internacionales que ya los hay para lo que es transmisión de información. La capacitación. Todos los integrantes del equipo de salud tienen que tener una mínima capacitación de cómo utilizar estas herramientas y además una formación permanente acerca de las novedades que van saliendo, porque son muchas. Son muchas las plataformas que hay hoy para la salud y muchos los dispositivos para medición domiciliaria, con lo cual es algo que para nosotros también debe ser tenido en cuenta. Y por último, lo que es remuneración. La teleconsulta tiene que ser remunerada de la misma forma que se paga una consulta presencial. La última recomendación de teleconsultas hoy tiene mucho más sentido porque en el marco de la pandemia que estamos viviendo, la teleconsulta es una herramienta indispensable ya no solo para la democratización del acceso a la salud, sino además para cumplir con el aislamiento obligatorio, para contener el riesgo de contagio y por sobre todo para contener la concurrencia masiva de los pacientes a los centros de salud, que es hoy uno de los grandes problemas que estamos teniendo con la crisis de los establecimientos de salud pública y privada en todo el mundo. Dicho esto, agradezco mucho la oportunidad de hacer estos comentarios, ya que son muchos los años que con la Fundación intentamos difundir las ventajas de la telemedicina en el ámbito de la salud, de la tecnología en realidad en el ámbito de la salud, y en este momento la realidad, como bien dijiste al principio, nos ha hecho una auténtica irrupción, nos ha impuesto la telemedicina en todo el mundo. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Guillermo, por tu intervención y por compartir con nosotros tu experiencia en este ámbito. Yo te quería formular un par de preguntas y una de ellas va relacionada que así has comentado que la telemedicina no va a reemplazar en ningún caso a la consulta presencial y es un tema que luego me gustaría también conocer la opinión de Walter al respecto. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los tiempos en los que estamos viviendo, bueno, yo creo que esto ha sido una necesidad, ¿no? En la que muchos de los médicos, pues no sé si estaban preparados pero se han visto un poco más forzados, ¿no? a dar servicio a través de esta tecnología, ¿no? Entonces yo lo que sí que te quería preguntar es cómo ha impactado la pandemia en la legalidad de la telemedicina. Es decir, ¿crees que han llegado a tiempo? ¿Crees que los están prestando servicios de telemedicina con garantías? Querría conocer aquí un poco tu opinión. A ver. La pandemia ha impactado positiva y negativamente. Ha impactado positivamente en cuanto a que el mundo médico, aún aquellos que estaban a mucha distancia de la tecnología en el ámbito de la salud, lo está incorporando por necesidad. Podemos verlo en ciberpsicología, podemos verlo en este momento en lo que son médicos clínicos, como de todas formas se está utilizando. También es algo positivo que en la mayoría de los países empezamos a ver normativas que hasta ahora no existían. En el caso de Argentina, la Superintendencia de Salud de la Nación emitió una disposición el 1 de abril estableciendo que las obras sociales y las compañías privadas de salud, las prepagas, como le decimos aquí, deberán hacer teleconsulta en todos los casos que puedan y se admiten las recetas electrónicas que hasta ahora estaban demoradas. Y creo que es un fenómeno que está ocurriendo en todos lados, de la necesidad de poner orden sobre esto, de regular.
¿Cuál es la parte que yo veo como negativa? Que en muchos casos se está utilizando cualquier tipo de plataforma de comunicación a los efectos de poder llevar el tema adelante, y yo lo que espero es que esto sea solamente transitorio. Necesitamos que la telemedicina se rija por los mismos valores y los mismos estándares que la prestación de servicios de salud. Estándares de excelencia, estándares de seguridad, estándares de interoperabilidad, que en este momento no está ocurriendo, pero que tengo la expectativa de que algún día la pandemia la superaremos y que ya entremos en un camino donde veamos las ventajas de la telemedicina, sobre todo para los pacientes, pero fundamentalmente para el mundo de los profesionales de la salud. Perfecto, Guillermo. Y por no demorarme mucho más y no ocupar el tiempo de intervención del resto de los ponentes de hoy, te querría formular una última pregunta que creo que es de actualidad y que luego más tarde aprovecharé también para preguntar a Marta Granell, experta también en privacidad. Y es que se está hablando mucho del tema de protección de datos personales en emergencia sanitaria y cómo ponderar, ¿no?, una cosa con la otra. Especialmente en concreto, querría conocer tu opinión respecto al impacto de la privacidad en lo que es la trazabilidad, la vigilancia de los contagios o sospechosos de serlo. O sea, yo creo que esto a nivel en España y en Europa se está comentando por muchísimas autoridades de control este tema y cómo ponderar, ¿no? Priorizar los derechos fundamentales o la salud pública. Querría conocer tu opinión al respecto. A ver, te comento que también en América Latina es una discusión permanente, y aquí en Argentina el gobierno ha puesto en marcha una aplicación móvil llamada Cuidar, que también permite hacer trazabilidad sobre pacientes o sospechosos de contagio y focos de contagio, y creo que en casi todos los casos estoy viendo una mirada equivocada o una mirada parcial con respecto a la discusión. En primer lugar, estamos hablando de la protección de datos personales como derechos individuales de altísimo valor y que merecen ser protegidos. Pero hoy la emergencia nos impone que la salud pública como derecho colectivo se impone sobre lo que es un derecho individual. Pero por sobre todo otra cosa, estamos hablando de una parte de la salud que recibe el nombre de vigilancia epidemiológica o de vigilancia sanitaria. Y la vigilancia en sí, como parte de la salud, la encontramos hasta en el Antiguo Testamento. La encontramos en el siglo XIII en Venecia, cuando fue la gran epidemia de la peste negra, donde en Venecia se acuñó el término cuarentena porque se enviaban inspectores a los buques para ver quién bajaba y quién no. Y en ese momento habían calculado en 40 días el tiempo de incubación de la enfermedad. Entonces, es legítimo que los estados, en el marco de la vigilancia epidemiológica, tomen todas las medidas del caso para conocer, determinar dónde están y hacer el seguimiento de todos los pacientes sospechados o de los pacientes definidos como contagiados. Y para mí la discusión acerca de si esto es una cuestión de cultura oriental, que hay más cultura, antecedentes autoritarios, o de cultura más europea o americana en cuanto a la protección de la individualidad, entiendo que es una visión equivocada. En Argentina, desde 1960, tenemos una ley de vigilancia epidemiológica que obliga a los médicos a informar a las autoridades cada vez que hay un caso donde ese diagnóstico está previsto como emergencia epidemiológica. Entonces yo no tengo ninguna duda. Obviamente, tomando datos que se destinen a este fin, que es la lucha contra la pandemia, utilizado por autoridades de gobierno solamente, y en una base de datos que debería ser destruida una vez que se termine esta emergencia, es todo el derecho que tienen los estados para defender la salud pública. Y para mí está perfectamente bien hecho. Y gracias, Cristina. Sé que me he ganado la crítica de muchos de mis colegas, y de ninguna manera pretendo tener una visión totalitaria. Pero... Es un debate que si luego, si queréis, al final de cada una de las intervenciones lo volvemos a sacar. Coincido mayoritariamente con tu opinión, pero bueno, no todas las autoridades, al menos aquí desde Europa, tienen claro el criterio, ¿no? Y son un poco más conservadores. De todas formas, luego seguro que Marta en su intervención nos apuntará algo al respecto. Paso a presentar a Walter, que creo que es una excelente oportunidad de conocer su opinión aquí como médico, que nos presente o que nos cuente un poco cuál es su opinión, su reflexión respecto al tema de la telemedicina y cómo se está abordando especialmente en Perú. Adelante, Walter. Bienvenido.
Muchas gracias, Cristina. Agradezco la invitación de la Universidad Internacional de Valencia y a Cibersalud por participar y estar con todos ustedes en este excelente evento relacionado con la telesalud y también con los aspectos de seguridad, confidencialidad y privacidad, que son aspectos fundamentales cuando hablamos de telesalud. Y es que en la pandemia producida por este virus, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19, viene representando tremendos desafíos, pero también viene produciendo impactos significativos en el mundo entero. Sin embargo, estos grandes retos que tenemos también constituyen grandes oportunidades para diversos sectores, incluyendo la salud digital y también la telemedicina en el Perú, en Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo, donde su uso estaba restringido entre muchos factores, incluyendo los temas normativos o incluso la falta de regulación. En el Perú, según la normativa actual, que la vamos a comentar en esta presentación, está dividida en ejes de desarrollo. Y la telesalud en el Perú tiene un eje que es la prestación de los servicios de salud, tiene un segundo eje que está vinculado con la gestión de los servicios de salud. El tercer eje está relacionado con la información, la educación y la comunicación con pertinencia cultural y lingüística. Y el cuarto eje, pero no por ello menos importante, es el fortalecimiento de capacidades al personal de salud. Sin embargo, uno de los aspectos críticos, como comentamos, al implementar servicios o herramientas que involucren la telesalud y la salud digital, son las consideraciones de confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos, ¿no? Los sistemas de información en general deben ser seguros, tanto para los pacientes como para los profesionales de salud. Cuando nos referimos a los pacientes, la seguridad se relaciona con el adecuado resguardo, la disponibilidad y el acceso a los datos personales. Y cuando nos referimos a los médicos o a los profesionales de salud, la seguridad consiste en que los sistemas de información que se implementen no vulneren o comprometan la seguridad jurídica. Existe también un marco normativo específico y relacionado con telesalud, que lo vamos a ver también y lo discutiremos con todo gusto en los siguientes minutos, pero existe también un marco relacionado. Por un lado tenemos la Ley General de Salud, que es nuestro marco referencial que debemos seguir. Sin embargo, también han aparecido leyes importantes. En el 2011 se publica la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que 2 años después, en el 2013, se aprobó el reglamento de esta ley mediante un decreto supremo. También ese año se aprobó una directiva de seguridad de la información administrada en los bancos de datos, la cual orienta y establece requisitos a las diversas entidades en relación a la seguridad de los bancos de datos, ¿no? Estos datos personales registrados y que tienen una aplicación también en salud deben seguir las disposiciones de esta ley, del reglamento, y nosotros los estamos considerando para diferentes ámbitos. Uno de ellos es las historias clínicas electrónicas. En Perú contamos con una ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Esta es la ley 30024, que fue aprobada el año 2013 y que también se vincula con otra ley relacionada, que es la Ley de Firmas Digitales. La historia clínica electrónica en Perú es aquella historia clínica que se encuentra en medios informatizados y que cuenta con el módulo de firma digital. En Perú, la firma digital tiene la misma validez legal y la misma validez que la firma en manuscrito, ¿no? Y son aspectos que también están en proceso de implementación. Complementariamente a la Ley General de Salud, a la Ley de Protección de Datos Personales, a la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, también contamos con una ley que promueve la banda ancha y la construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica, que fue aprobada el año 2012 y que constituye en una de las bases fundamentales de infraestructura para poder impulsar los diferentes servicios relacionados con la telesalud y la telemedicina, ¿no? Considerando este marco referencial, existen muchos desafíos
y muchas oportunidades también, como mencioné, para impulsar la telesalud. El COVID-19 en realidad ha sido una oportunidad grande de redescubrir el potencial que tiene la telesalud y la telemedicina aplicada a la población y a la mejora de los servicios de salud, no solamente del Perú, sino de muchas partes del mundo. Y estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Gracias. La base de datos de RENIEC y completamos con los datos del recién nacido. Este es un sistema que lo utiliza todo el sector salud, es decir, los establecimientos del Ministerio de Salud, del Seguro Social del Perú, de las Fuerzas Armadas, de la Policía e incluso de las clínicas privadas, ¿no? Y que permite tener datos casi en tiempo real, o por qué no en tiempo real, en los establecimientos que ya lo tienen implementado, ¿no? Y en realidad eso es lo que se espera de la evolución de las historias clínicas electrónicas que nos pueda tener no solamente a los establecimientos de salud interconectados, sino tener información idealmente en tiempo real. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones de manera oportuna y tomar decisiones que puedan finalmente salvar vidas, ¿no? Y quiero terminar esta presentación, muy breve presentación, también complementando y concuerdo con muchos de los puntos establecidos por Guillermo y que son puntos que debemos considerar. Es decir, la tecnología juega un rol importante, la plataforma tecnológica, el equipamiento, la conectividad, pero también es importante considerar el financiamiento. Pero otro de los factores que es, digamos, la hoja de ruta que se tiene que abrir aquí en Telesalud son los nuevos modelos de atención, ¿no? El COVID prácticamente ha transformado, ya la vida no va a ser la misma post-COVID y todo tiene que evolucionar, no solamente los modelos de atención prestacional a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud, sino también los modelos de atención desde el punto de vista de las instituciones que administran fondos. ¿Cómo va a ser la cobertura? ¿Cómo va a ser el financiamiento de esas prestaciones? El marco normativo, que ya ha habido un avance significativo, sin embargo, todavía, como mencioné, en el Decreto Supremo y en normas relacionadas, se va a tener que regular también muchos de estos servicios. El tema de estándares también es un tema fundamental. Nosotros contamos con normativa específica también de estándares de datos de salud, que es un componente importante para la interoperabilidad, pero que aún no están totalmente implementados en Perú y es un tema pendiente, ¿no? Las políticas, gobernanza, la estrategia de gestión del cambio, y también es un tema importante porque justamente necesitamos a diversos niveles impulsores, no solamente a nivel de profesionales de salud, sino también a nivel de tomadores de decisión. Y finalmente, pero no por ello menos importante, quizás es uno de los temas fundamentales, desarrollar capacidades también, no solamente en la primera línea de los profesionales que atienden a los pacientes, necesitamos también fortalecer las capacidades de los tomadores de decisión, de los directores de hospitales, de los CEOs, para que también no solamente entiendan el valor de la telesalud, sino de realmente articular una serie de factores para poder impulsar estos nuevos modelos de atención que mencioné y que deben integrarse también a todo el sistema de salud y que también representa una evolución y también un cambio de chip, no solamente en los profesionales, en los gerentes, en los tomadores, en los reguladores. Acá tenemos la Superintendencia Nacional de Salud que también va a tener que modificar sus formatos de supervisión, etcétera, sino también representa un cambio de chip para el paciente, para el usuario del servicio de salud, que debemos nosotros también procurar, no solamente con incentivos y garantizar un modelo de excelencia en realidad y a través de procesos bien definidos y mapeados para que el paciente o el usuario pueda tener la mejor experiencia durante estos procesos de interacción de telesalud. Así que con esta breve presentación doy por finalizada y a la espera de también sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Gracias a ti por tu presentación. No tenemos mucho tiempo, pero yo sí que me gustaría hacer una reflexión final o conocer tu opinión, ¿vale? Sobre un comentario que has hecho, ¿no? Y es que los tiempos en los que nos han tocado vivir y la pandemia en la que nos encontramos
se ha producido una transformación, una evolución quizá muy rápida, ¿no?, de lo que es la telemedicina. Yo querría conocer tu opinión de, ¿crees que esto ha venido para, o sea, ha venido para quedarse? O sea, yo creo que ha habido una necesidad a tiempo real de la regulación, ¿no?, para regular todos esos temas, aunque ya había un trabajo previo y era un objetivo que ya se estaba abordando. Pero yo lo que te quiero preguntar es que, ¿crees que la telemedicina ha venido ya para quedarse? O sea, ¿va a ser un canal alternativo o no sustituirá jamás a lo que es la consulta presencial, ¿no? Un poco por conocer ya, por cerrar, y ya le doy paso a Marta, que creo que además nos queda muy poco tiempo, pero sí que querría conocer tu opinión al respecto. Sí, es el COVID-19 en realidad, como mencioné, nos ha permitido redescubrir el potencial de la telesalud. Si bien es cierto, la interacción física juega un rol importante en este proceso de atención, ¿no? Sin embargo, nuestro modelo tradicional tiene que cambiar, ¿no? Como dije, la vida no va a ser la misma y tenemos que complementar. Esta es una gran oportunidad para modificar también y adaptar nuestros modelos de atención, porque hay también otras ventajas en las cuales podemos, mediante la interacción paciente y profesional de la salud, podemos tener inclusive información adicional que con la interacción física probablemente no podríamos evaluar. Cuando hablamos de salud pública, hablamos de determinantes de salud. Por ejemplo, las condiciones en las cuales un paciente o un usuario vive, ¿no? Eso nos puede dar información muy valiosa sobre las condiciones de vida, las condiciones contextuales en la cual el paciente se desarrolla o quiénes son los familiares directos que lo están asistiendo. Todas esas características y detalles nos complementan y nos son muy útiles al momento de realizar una evaluación diagnóstica o al momento de dar algunas pautas, ¿no? Entonces, definitivamente la telesalud ha venido para quedarse, ha venido para fortalecerse y ha venido también para integrarse y modificar, ¿no? Los diversos modelos de prestaciones, los nuevos modelos de estándares, los nuevos modelos de supervisión que se tienen que dar en el marco de este contexto, ¿no? Con todo esto, como digo, con la finalidad de brindar una mejor calidad de atención y para fortalecer nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias, Walter, por tu opinión. Si os parece, doy paso a Marta, que no sé si nos queda mucho tiempo, ¿vale? Y si luego nos queda, hacemos un pequeño debate o damos ya el turno de palabra para cerrar el podcast de hoy. Tenemos a Marta y yo, como Marta es abogada y experta en privacidad, y dado que estamos hablando de telemedicina y lo que se trata principalmente son datos especialmente sensibles, te doy paso, Marta, para que tú, desde el punto de vista de pues, el Reglamento Europeo de Protección de Datos o desde el punto de vista como experta en privacidad, nos digas un poco, nos informes qué aspectos, ¿no?, habría que tener en consideración. Te doy paso. Vale, muchas Bienvenida, gracias, Marta, muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Universidad Internacional de Valencia por invitarme a este podcast y, la verdad, poder compartir conocimientos relacionados con este tema tan de actualidad con invitados como Guillermo y Walter. Bueno, mi intervención voy a intentar hacerlo lo más breve posible. Voy a hacer una breve introducción respecto a la regulación de la telemedicina en Europa. Los aspectos clave, ya me voy a entrar en todo lo que es la normativa de protección de datos y cómo proteger esos datos de carácter personal, que, como ya bien adelantado Cristina, son datos de salud y son datos sensibles. En cuanto a la regulación de la telemedicina en Europa, lo que hay que tener en cuenta es que no existe una normativa específica en Europa que regule de manera concreta la telemedicina en sí. Lo que sí es cierto es que podemos tener en cuenta distintos aspectos clave e ir saltando de normativa a normativa y cerrar un círculo completo que nos permita regularla partiendo de distinta normativa. Por ejemplo, hemos dicho que se tratan datos de salud y, por lo tanto, datos de carácter personal, con lo cual en Europa tendríamos que ir y tendríamos que cumplir el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el conocido RGPD o GDPR, como todos conocemos. Luego también es cierto que tenemos que aplicar la normativa sanitaria que se tenga regulado, que cada país regule. Por ejemplo, en España, pues la Ley de Autonomía del Paciente la tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta la Ley General de Salud. Y también es cierto que al final la telemedicina se sirve
de las telecomunicaciones al final es una prestación de servicios a distancia y por lo tanto también tendremos que tener en cuenta la normativa, en este caso sobre comercio electrónico y en España la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que no existe una normativa específica, como decía, de telemedicina en Europa, en el contexto actual en el que nos encontramos, hay países como Francia y Alemania que sí es cierto que han adoptado una serie de medidas para poder regularlo. Por ejemplo, en Francia pues, se adoptaron una serie de medidas para que pacientes con síntomas leves de coronavirus pues, pudiesen ser atendidos en sus casas, en sus hogares, y poder realizar ese seguimiento a través de medios como la telemedicina. Luego en Alemania también se ha aprobado recientemente la Ley de Suministros Digitales, que también regula todo lo que es el tema de las apps de salud, con lo cual los países estamos viendo como que quieren avanzar y quieren regular un tema que es tan necesario, ¿no? Como en el contexto en el que vivimos. Sí es cierto que uno de los objetivos de la agenda digital para Europa en el 2019, para el 2020, para este año, fue conseguir una amplia difusión de los servicios de telemedicina. Parece que es algo que quizás ha avanzado, pero en el contexto actual en el que nos encontramos vemos que todavía queda mucho por hacer y todavía queda que se desarrolle y que realmente se note ese objetivo y se cumpla, ¿no? Voy a continuar y ya me voy a adentrar en los aspectos clave en relación con la protección de datos. Como decía, al final la telemedicina pues, implica la transmisión de información, la comunicación pues, tanto del paciente como del médico, una comunicación al final recíproca de datos y de información que en su mayoría son datos de carácter sensible, porque al final son datos de salud. Con lo cual tenemos que observar en Europa todo lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos y le tenemos que dar cumplimiento. El Reglamento General de Protección de Datos lo que nos dice es que hay que cumplir una serie de principios básicos que son el pilar fundamental del reglamento. Entre ellos, y más relacionado con la telemedicina, pues tendríamos que cumplir el principio de transparencia, que implica que hay que informar de manera clara, sencilla, al paciente sobre el tratamiento de sus datos. Luego tendríamos que tener en cuenta también la limitación del plazo de conservación, y entonces nos tenemos que ir a la normativa específica que regula durante cuánto tiempo tenemos que conservar los datos. Una vez finalizado, por ejemplo, el tratamiento, no los podemos conservar de forma indefinida, sino que tendremos que ir a la normativa específica que nos lo diga. La finalidad también tiene que ser concreta, es decir, al final es prestar el servicio de asistencia y no para ninguna otra finalidad. Y luego también hay que tener en cuenta que al final hay que intentar tratar los datos que sean los datos necesarios, los datos únicamente necesarios para poder prestar ese servicio, ¿no? Hemos podido ver que hay apps, por ejemplo, de salud que también que prestan un servicio de telemedicina y que se están dando muchísimo y que se han desarrollado en la actualidad, que realmente pues, solicitan muchísimos datos de pacientes. Pues, lo ideal sería y lo aconsejable sería únicamente solicitar los datos que sean necesarios para la prestación de ese servicio. En el caso, por ejemplo, de que la telemedicina pues, se va a llevar a cabo a través de una app. Luego también es necesario, cuando estamos hablando de datos de salud, recabar el consentimiento del paciente. Aquí es necesario ver a través de qué plataforma, a través de qué vía vamos a llevar a cabo este servicio. Si lo vamos a llevar a través de una app, por ejemplo, hay apps que posibilitan que ese consentimiento se puede recabar de forma verbal, con una grabación. Pues bueno, siempre es necesario tener en cuenta que ese consentimiento tiene que poder ser registrado para poder evidenciar luego que esa persona lo ha dado. Otra manera sencilla sería con el típico formulario que el paciente te rellena y te lo envía. Cuando hablamos de consentimiento del tratamiento de datos personales, y el consentimiento informado, como ya ha mencionado Guillermo, sería otra cosa. Es decir, habría que distinguir aquí. Y luego, por último, y muy importante, es la adopción de medidas de seguridad que sean adecuadas para proteger estos datos sensibles que realmente son de carácter especial, como dice y como señala el reglamento. En cuanto a la adopción de las medidas, yo creo que todos hemos podido ver cómo se ha disparado el número de aplicaciones que se están desarrollando en estos tiempos para poder regular incluso también el uso de plataformas de videoconferencias para poder llegar a ese seguimiento de los pacientes. Como ya ha apuntado anteriormente Guillermo, el hecho de que estén en el mercado, ¿no? Y que se estén utilizando con
con tanta, bueno, que se estén utilizando tanto, no significa que sean plataformas seguras. De hecho, la mayoría no lo son. Por ejemplo, hay plataformas de videoconferencia que ni siquiera tienen un cifrado completo, es decir, incluso el propio desarrollador de la plataforma podría acceder a los datos, con lo cual es muy importante a la hora de elegir la vía a través de la cual queremos prestar el servicio de telemedicina, porque es posible que no cumpla con todas las garantías y no cumpla con las medidas de seguridad que en este caso, por ejemplo, el reglamento nos exige. Medidas de seguridad que podríamos aplicar y desde luego que habría que tener en cuenta sería el cifrado de los datos y cualquier medida que nos garantice la confidencialidad, es decir, que no hayan accesos que no estén autorizados por parte de que no estén autorizados, que accedan a otras personas que no sean los propios médicos o personas autorizadas, integridad, que esos datos se modifiquen y disponibilidad, que esa plataforma que utilicemos pues hay algún fallo técnico que permita que no podamos prestar el servicio o que incluso esos datos dejen de estar disponibles. Por lo tanto, incidir en la seguridad del tratamiento. Y no sé si, Cristina, quieres hacerme alguna pregunta. Tú también que eres experta en protección de datos. No, continúa Marta, por favor, y luego tengo un par de cuestiones que hacerte, pero me las reservo para el final. Sí, Mira, te ya, cuento. o sea, realmente yo creo que ya he podido resumir bastante rápido mi introducción, o sea, que si Perdonad, quieres... perdonad porque, a ver, igual sí que tenemos tiempo entonces para hacer preguntas. A ver, a lo largo va dirigida a ti, Marta, ¿Sí? pero desde luego podéis participar todos. Hemos hablado de riesgos, hemos hablado de medidas de seguridad, hemos hablado de ejercer la profesión a través de la telemedicina de forma segura. Yo lo que os planteo es... ¿Es seguro, o sea, desde vuestro, por supuesto es vuestra opinión, ¿no? Pero ¿es seguro adoptar o ejercer la profesión a través de la telemedicina? Es decir, ¿son más las ventajas que los inconvenientes? O sea, ¿cuál es vuestra opinión, no? Se obtienen muchísimas más. Desde luego ahora en la situación en la que nos encontramos de pandemia es una necesidad real, ¿no? Y parece que es como una alternativa precisamente para evitar contagios. Pero ¿cuál es tu opinión, Marta, al respecto? Yo creo que realmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero no hay nada 100% seguro. Yo creo que la tecnología no es mala, al contrario, yo creo que ha supuesto la utilización de la telemedicina un avance, porque primero siempre, digamos que se había reservado para aquellas personas que no pudiesen tener acceso, ¿no? Que viviesen en zonas remotas. Ahora, a este contexto en el que nos encontramos de poder prestar los médicos como un servicio complementario, que en ningún caso va a sustituir la asistencia presencial, pero sí es cierto que es un complemento y como un servicio adicional que permite, por ejemplo, pues evitar desplazamientos y riesgo de contagio. Permite también que los propios profesionales puedan atender más consultas y más pacientes en menos tiempo, que de alguna forma permitan un desbloqueo de los propios hospitales, con lo cual yo creo que la tecnología siempre, yo creo que en este caso ha supuesto un avance y es buena, pero sí es cierto que también implica una serie de riesgos porque, por supuesto, estamos utilizando al final medios de comunicación. En este caso, pues bueno, se sirve de telecomunicaciones, con lo cual hay más riesgos. Hay que tener en cuenta que hay que implementar medidas de seguridad para proteger esos datos personales. Yo creo que... ¿Qué opinión bueno, tienes tú, Walter, al respecto? Sí Por hacer un poco más de mesa redonda. ¿Estás de acuerdo con Marta? Sí, en realidad, cuando hablamos de seguridad, de privacidad y de confidencialidad, en realidad debemos nosotros estar enfocando, digamos, tener en cuenta siempre todo el contexto general, ¿no? Como mencioné en mi presentación, de los lineamientos que debemos tener para profesionales de salud y las consideraciones que debemos tener para pacientes y usuarios de salud en general, ¿no? De repente, me gustaría escuchar de repente alguna consulta un poco más precisa sobre cuáles de los ángulos podría complementar o podría darte también mi opinión. Un poco la pregunta que le hacía a Marta, que quería conocer también tu opinión es, ¿son más ventajas al final la telemedicina que inconvenientes? No lo digo porque al final parece que son muchas obligaciones, son muchas medidas, son muchos, pero es un avance, ¿no? En todo caso, al final lo digo porque el uso de la tecnología implica siempre ciertos riesgos,
pero bueno, era por un poco confirmar si estabas alineado con la postura de Marta. Sí, yo creo que son condiciones en realidad que más allá de probablemente no digamos trámite burocrático, ¿no? Pero digamos algunas consideraciones de formatos que tenemos que llenar. Por un lado, los formatos de consentimiento informado, por otro lado, los formatos de prestación. Son en realidad condiciones que al final van a permitir no solamente garantizar o evidenciar que se han tomado las precauciones y las medidas necesarias, si bien es cierto, para cumplir la normativa, pero por otro lado también son condiciones para garantizar la calidad del servicio que necesita prestar el usuario, pero que también son evidencias y elementos que le van a permitir también sustentar al médico ante posibles quejas, denuncias o supervisiones, en este caso el Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Porque ellos también, como mencioné, van a tener que cambiar también su normativa de regulación y supervisión, ¿no? Y en ese sentido hay que demostrarle con evidencias, ¿no? Cuáles son los mecanismos o las actividades que se han realizado debidamente sustentadas, ¿no? Entonces, ya sea el consentimiento, los formatos de registro cuando atiendo las prestaciones de salud, etcétera, son justamente estas evidencias que nos van a permitir a nosotros contar con los elementos suficientes para también, ante una supervisión o ante una fiscalización, poder contar con todos estos elementos que nos van a permitir también a nosotros protegernos también, no solamente proteger al paciente, pero protegernos a nosotros también en nuestra práctica, ¿no? Entonces, más que ventaja o desventaja, yo lo vería como que son elementos o insumos que necesitamos contar y necesitamos tener para proteger al paciente, por sobre todo, y para protegernos nosotros también, ¿no? Yo para finalizar, la última pregunta igual iría dirigida a Marta. Para cerrar, Marta, un poco querría saber qué recomendaciones a nivel práctico sugerirías a los profesionales para que protejan adecuadamente los datos personales de los pacientes en el caso de que principalmente a lo mejor el sector privado se embarque en el tema de la telemedicina. Mi recomendación es acudir a un profesional, ¿no? Que les pueda preparar y que de alguna forma les pueda asesorar en el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, no solo quizá a un abogado especialista en esta materia, sino también pues, a un profesional que conozca sobre todo lo que es la seguridad, ¿no? Y poderle asesorar en qué medida es la adecuada, efectuar el análisis de riesgo, poder ver cuáles son los riesgos que puedan presentar las plataformas y poder mitigarlos o reducirlos adoptando, como digo, las medidas que son adecuadas. Hay que tener en cuenta al final que desconozco este año cómo están las estadísticas, pero en el 2018 se dieron más de 5.000 millones de registros no autorizados en cuanto a, me refiero a incidentes de ciberataques, etcétera, con lo cual hay más riesgo. Sí que es verdad que en relación a lo anterior, a la anterior pregunta, pues obviamente es una ventaja, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta los riesgos y que hay que adoptar medidas adecuadas que solo las van a poder adoptar profesionales, porque ya los médicos ya tienen suficiente, ¿no? con su tarea y con su profesión. Y luego, por otro lado, también al margen de lo que es la materia de protección de datos, tendríamos que tener en cuenta que al final lo que tienen que, digamos, que tienen que tener en consideración también los profesionales es dar garantías, dar seguridad al propio paciente, de que realmente son, por ejemplo, profesionales colegiados, porque muchas veces pues, nos pasa que si vamos a alguna consulta podemos ver la placa, nos dan confianza, pero claro, si por ejemplo utilizamos la teleconsulta, la telemedicina, pues posiblemente igual ni siquiera sepamos quién es el que tenemos detrás y si es un profesional colegiado, etcétera. Con lo cual, bueno, pues, es importante que eso también se tenga en cuenta, que se preparen los textos legales correspondientes y que de alguna manera también, aparte de cumplir la obligación legal de identificarse, pues que efectivamente pues, se adopte una manera para poder, para que el paciente tenga sepa que el profesional que está detrás es un profesional con la seguridad, ¿no? Al final, claro, un poco la seguridad y la confianza y garantía, por supuesto.
Así es, pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para mucho más, pero yo sí que ya a modo de cierre me gustaría darle turno de palabra a cada uno de vosotros. Empiezo, si parece, pero de forma muy breve. Le doy la palabra a Guillermo necesito que me digáis una reflexión, una idea a modo de cierre, ¿no? con el podcast de hoy. Guillermo, por favor. Gracias, Cristina. La realidad es que un mundo sin reglas es la ley de la selva. Y las reglas que estamos hablando, que deben aplicarse a la telemedicina, son reglas que cada día van a ser más accesibles, más simples, y que se compensan totalmente con la democratización y el acceso a la salud, sin distinción de distancia y sin distinción socioeconómica que va a permitir la teleconsulta. No tengo ninguna duda de que es un enorme beneficio para toda la sociedad el hecho de que la telemedicina sea la herramienta para el mundo médico para poder llegar a más pacientes con mejores servicios. Muchas gracias, Guillermo. Walter. Sí, yo terminaría me gustaría compartir la reflexión de que el COVID espero que nos permita acelerar de manera positiva estos cambios y estos retos que tenemos delante, ¿no? Y para todos estos retos yo quisiera, digamos, reforzar la parte de la necesidad de educación y capacitación, ¿no? Porque a través de diferentes herramientas, no solamente estas jornadas como webinars, a través de cursos o programas ya más especializados o maestrías o doctorados, necesitamos formar a los profesionales, necesitamos formar a los gestores, necesitamos formar a los tomadores de decisión en el gobierno, ¿no? Entonces, son diferentes niveles de capacitación que debemos trabajar ya, porque si bien es cierto, nos pueden ayudar algunos consultores o nos pueden ayudar algunos especialistas, es fundamental también que cada uno de nosotros, e inclusive los pacientes también a través de fortalecer sus habilidades de alfabetización digital, ¿no? Para tratar de evitar la desinformación en salud, que también es otro de los temas que hemos visto en el marco de la pandemia, que son de riesgo, es necesario afrontarlos eficientemente, ¿no? Entonces, a través de la formación y el fortalecimiento de capacidades es un tema fundamental que vamos a tener que seguir trabajando y seguir activando. Y en ese sentido quiero terminar con la reflexión de que tanto para la parte prestacional como la parte de educación, la colaboración institucional inclusive multidisciplinaria y entre los diferentes países también es una oportunidad, porque no todos tenemos todas las capacidades en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso es también fundamental el establecimiento de redes de colaboración internacional que nos permitan sumar esfuerzos, compartir experiencias y poder impulsar todos juntos hacia una ruta positiva, segura y de impacto con la salud digital y la telesalud y la telemedicina. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Walter, además por el bien de todos, porque nos encontramos en una pandemia mundial. O sea, que al final nos damos cuenta que la colaboración de todos los países, todos nos encontramos en la misma situación. Pues, por último, Marta, si quieres transmitir alguna idea o por cerrar un poco lo que es la presentación. Sí, bueno, la idea, así a modo de conclusión muy corta, sería que la telemedicina no es una novedad, porque lo cierto es que no es una novedad, venía utilizándose desde hace muchísimos años, pero es una realidad y una necesidad actual que se tiene que utilizar y que se va a utilizar. Estoy convencida que se va a seguir utilizando, pero siempre va a tener que utilizarse adoptando las medidas necesarias para poder preservar la seguridad de la información y la privacidad de las personas, en este caso también de los pacientes. Gracias, Cris. Pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que es un tema interesantísimo que podría dar muchísimo más para hablar. Se nos agota el tiempo. De verdad que desde la universidad y desde Cibersalud, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que haya sido de vuestro interés este podcast y bueno, ya la próxima.